vamos ahondando en la profundidad, en la belleza de lo que es el centro de nuestra fe, la fe en el resucitado, la fe en la vida eterna, la fe en el amor de Dios que vence al pecado, que nos provee de esperanza y que derrama en nuestras vidas la misericordia. Pero una misericordia que tiene como finalidad una transformación existencial, una misericordia que viene a nuestras vidas para cambiarnos la vida y para darnos una vida diferente. No solamente una vida diferente en la calidad, pasar de una vida humana a una vida divina, sino también una vida diferente en la cualidad, pasar de una vida pecadora a una vida resplandeciente, digna, inocente y pura. Todo esto lo vemos de una manera muy bella en este relato que hoy hemos proclamado. Hoy estamos ante uno de los textos más hermosos del Evangelio y en particular del Evangelio según San Lucas. Si ustedes después lo quieren contemplar de una manera más detenida, está en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Y es una de las tres partes en las cuales en los relatos de la resurrección en el Evangelio de Lucas se insiste en lo siguiente, que el sufrimiento es el camino para llegar a la gloria, que lo va a decir el Evangelio de Lucas en los relatos de la resurrección 3 veces. Y que esas 3 veces que lo va a decir Lucas hace referencia a lo superlativo, a la totalidad, a lo absoluto, la clave de la vida humana, la clave de la vida cristiana es saber comprender que las penas y dificultades y dolores de la vida vividas desde la fe, desde la esperanza y desde la caridad, son el camino para llegar a la gloria. Y que ese camino es el que nos abre Cristo, porque el camino de Cristo no es un camino fracasado, sino que es el camino del triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Pero ese triunfo sobre el pecado y sobre la muerte pasa por el dolor de la pasión, de la cruz y de la muerte, que son el camino que llevan a la resurrección. Todo eso mismo lo vamos a ver hoy en este relato tan conocido y tan entrañable de los discípulos de Emaús. Este texto hay muchas maneras de abordarlo. Justamente el miércoles de la octava de Navidad, el miércoles de la primera semana de Pascua que recientemente vivimos, este texto es el texto que se proclama como evangelio, teniendo como primera lectura la curación del paralítico que se sentaba a pedir limosna en la puerta hermosa del templo. El miércoles de la octava de Pascua, cuando yo enseñaba acerca de este lindo texto de los discípulos de Emaús, yo hacía una semblanza entre la celebración de la Santa Misa y el texto de Emaús. Porque si ustedes se fijan bien, es casi que podríamos decir una misa completa, por no decir que lo es por entero. La llegada a la Eucaristía con la conversación de lo que vamos andando por el camino,
la manera como lo primero que hacemos en la Eucaristía es la expresión de lo que nos preocupa y duele, piensen nada más en el yo pecador. Luego la iluminación de la experiencia de fe a partir de la palabra de Dios, empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les fue explicando todo lo que se refería a él en la Escritura, para desembocar en la celebración del signo eucarístico, donde ya no hay ninguna duda de que estamos delante del Señor y ahí lo reconocemos. Y al reconocerlo, salimos enviados para cumplir una misión. Así que si ustedes quieren, se pueden acercar a este bellísimo texto de Emaús como si fuera una preciosa y completísima celebración de la Santa Misa, de la Sagrada Eucaristía. Pero yo hoy quisiera plantearles la historia de Emaús como la historia de dos caminos: el camino de la huida y el camino del compromiso. El camino de la huida, que es el primer camino, y el camino del compromiso, que es el camino definitivo. Y entre uno y otro hay una invitación a cambiar de vida. Y esa invitación a cambiar de vida nos aparecía hoy de una manera muy bella en la primera carta de Pedro, que proclamábamos como segunda lectura, donde el apóstol Pedro le dice a la comunidad: compórtense de una manera diferente, compórtense de una manera que se les note que en la vida de ustedes hay temor de Dios. Que no quiere decir que uno le tenga miedo a Dios, ni mucho menos, sino que uno se comporta en la vida como quien teme hacer daño al amor de Dios, y que por lo tanto uno cuida su vida, uno cuida sus palabras, uno cuida sus gestos, sus acciones, como quien tiene que vivir algo muy delicado, algo muy noble, algo muy bello, algo muy digno. San Pedro va a utilizar lo siguiente: hacer caer en la cuenta aquella comunidad cristiana de su inmensa valía, y aquello que vale mucho, tú lo tienes que cuidar mucho. Ustedes nada más piensen la forma natural como nosotros en la vida cotidiana distinguimos de la forma como tratamos algo barato, de la forma a como tratamos algo costoso. Algo barato es algo que se puede maltratar, mal usar, porque al fin de cuentas es algo que no tiene mucho precio. Piensen, por ejemplo, ustedes en una botella de plástico. Una botella de plástico la podemos arrugar, una botella de plástico va a la papelera, nada más terminar de beber un poco el agua que había en ella. Una botella de plástico no se guarda, una botella de plástico no va a una vitrina, una botella de plástico no se pasa de generación en generación. Una botella de plástico es algo por definición desechable, descartable, olvidable. Y una botella de finísimo vidrio de cristal, de roca, de Baccarat, esa no se la dejaríamos tocar a los niños. Esa no se la dejaríamos lavar al torpe de la familia que rompe todo lo que toca. Esa estaría guardada en la vitrina con las porcelanas de la abuela. Esa la limpiaríamos y la cuidaríamos porque es de inmenso valor. Pues muy bien, San Pedro dice:
ustedes fueron comprados a un alto precio. Ustedes no fueron comprados con bienes descartables. Y dice San Pedro, oro y plata. Para San Pedro el oro y la plata no valen nada. Ustedes fueron comprados por la sangre de Cristo, el Cordero Inmaculado y perfecto. ¿Ya calculaste tu precio? Porque Dios pagó el precio más alto por ti. ¿Y tú cómo tratas a ese costosísimo que eres tú? Hoy salía una noticia, está en la portada del periódico El Tiempo. Hoy salía una noticia que espanta. La noticia dice lo siguiente: de cada 8 universitarios en Colombia, 1 intenta suicidio. ¿Cómo tratamos el bien costosísimo por el que Dios pagó la factura más alta, que era la sangre inmaculada del Cordero puro, que era su Hijo? ¿Y cómo tratamos eso? ¿Cómo lo trata la gente? ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo vive la gente? La gente cuida su vida, su existencia, su cuerpo, su alma, como si estuvieran cuidando su existencia, su vida, su cuerpo, su alma, su mente, sus sentimientos, como si fuera lo más costoso, lo más valioso, lo que no hay ninguna manera con bienes humanos de pagar. Y sin embargo va a haber uno, y es todo lo contrario. La gente trata la vida humana como si fueran botellas de plástico. Ahí está la vida de tantos adolescentes arruinada desde los 14, 15, 16 años a punta de granizados con alcohol, de váperes, de vicios, de consumo de sustancias. Nuestros barrios residenciales hoy en día se han llenado de marihuaneros que recorren por todas partes y que les venden a las salidas de los colegios. Aquí que tenemos el Calasanz, el Consejo, el Santa Rosa de Lima, ofreciéndoles a los niños, a los muchachos, destruir la vida por la que Cristo dio la vida en la cruz, destruirla con 3 o 4 vicios que los adolescentes creen que son libertad y que creen que están disfrutando la vida y que creen que están pasando muy bien. Y padres de familia que les preparan la fiesta de 15 con soda con guaro para los de 14 y 15 años, porque somos unos papás muy modernos y muy chéveres, arruinando la vida, el cuerpo, el espíritu, el alma y la mente de aquellos por los que dio la vida a Cristo. De cada 8 universitarios, 1 ha intentado suicidio. Vidas desperdiciadas, vidas perdidas. Y entonces resuenan las palabras de San Pedro: comprométanse a comportarse de una manera diferente, no con esa vida vacía que ustedes heredaron de sus padres, sino con una vida digna de los bienes como fueron comprados, porque ustedes no fueron comprados con bienes efímeros como oro y plata, sino con la sangre de Cristo, el Cordero Inmaculado. Compórtense de una manera nueva. Y este comportamiento nuevo tiene que ver con 2 caminos: el camino de la huida y el camino del compromiso, del regreso, del retorno. El camino de la huida es el camino
es un camino que tiene las siguientes características. La primera es la tristeza. La segunda, la falta de fe. La tercera, la desesperanza. Y la cuarta, la amargura. Y todo eso aparece en el camino. Antes de seguir ahí, yo les haría a ustedes una pregunta. Es la misma que Jesús les hace a los discípulos de Emaús. ¿De qué venían hablando por el camino? ¿De qué venían hablando por el camino ustedes? No sé, vos venías hablando de Dios, qué bueno para vos. ¿De qué veníamos hablando? Sí, claro, podemos venir hablando de Dios, podemos venir, pero aquí entre nos, ¿sí o no que normalmente de lo que venimos hablando por el camino es de lo que nos preocupa? Ay, imagínate que David tiene el martes la cita con el cardiólogo, quién sabe cómo le irá a ir. A ver si le sale el trabajo a Mariana, que ya lleva como 5 hojas de vida presentadas. Ay, ¿qué vamos a hacer para pagar tal cosa? Porque estamos debiendo mucha plata. ¿De qué venimos hablando por el camino? ¿Cierto? A veces cuando vamos por el camino hablamos de ciertas alegrías y de gozos y de satisfacciones. Pero de lo que más hablamos nosotros por el camino son de preocupaciones, tristezas, sufrimientos, problemas, dificultades. Todas esas realidades que nos llenan de angustia y de ansiedad. No es casualidad que el mundo de hoy, a pesar de todos los avances y de todos los grandes logros de nuestra ciencia, tenga a la gente más apesadumbrada, más cansada, más desesperada, más triste, más deprimida, más ansiosa, más necesitada de psiquiatras, psicólogos, pastillas, cosas para dormir, cosas para no entristecerse, porque pareciera que la vida se ha vuelto muy difícil. Y justamente eso, que la vida sea difícil, justamente eso, que haya problemas, dificultades, tristezas, dolores, fracasos, frustraciones, justamente eso termina excusando el buscar huidas, el buscar evasiones. ¿Cuál es la gran justificación para la mayoría, sino para todos los vicios? Que uno quiere un descansito, que uno quiere no pensar, a ver si me disperso, a ver si me divierto, a ver si me entretengo, a ver si olvido los problemas, a ver si me descanso, a ver si por un ratico, por una noche, por una fiesta, por un paseo, por una salida, por un vapeo, por una sustancia, por lo que sea, nos sentimos mejor. Es el camino de la huida y la humanidad es excelente para huir. Le fascina huir en vez de confrontar y de afrontar la realidad difícil. Al ser humano le gusta utilizar el atajo y hacerle trampa a la vida que nos desafía. Eso es lo que están haciendo los discípulos de Emaús. Jesús los guió a Jerusalén. Los llevó a Jerusalén para, como Él, entregar la vida y dar amor. Y ellos no son capaces con eso. Ellos huyen de Jerusalén. Huyen a una aldea a 60 estadios de Jerusalén, más o menos a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Huyen hacia la aldea de Emaús, mientras en el camino van conversando y discutiendo todo lo que justifica darle la espalda al proyecto de Jesús, darle la espalda al amor de Dios,
darle la espalda a la vida eterna, darle la espalda a la misericordia. Y la justificación para eso es lo que van conversando por el camino, que aparentemente creen ellos todo salió mal. Y cuando todo sale mal, hay una excelente razón para traicionar, para dar la espalda, para huir y para buscar evasivas. Jesús se les acerca y se pone a caminar con ellos. ¿De qué van hablando por el camino? Y aparecen ahí los 4 elementos. El primero que nos deja muy claro Lucas es que van tristes. La tristeza es una realidad que nubla el alma y la mente. Cuando las personas se hunden en la tristeza, no distinguen el fondo del alma, se les entenebrece, se vuelve opaca y la mente no toma buenas decisiones. Porque la tristeza postra. Por eso es que la tristeza no es simplemente un sentimiento. La tristeza termina siendo muchas veces una pasión desordenada, porque nubla la capacidad del ser humano de entrar en su propio espíritu y descubrir ahí la presencia de Dios. Y sobre todo, confunde la mente que no toma las decisiones acertadas, porque la tristeza no le deja ver el panorama completo. Cristo después les enseñará que el dolor no debe producir una tristeza que nubla la razón, sino que el dolor nos debe llevar a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos muestre que el sufrimiento es el camino que lleva a la gloria y que a veces la hora más oscura es la que está más cerca del amanecer. Lo segundo que sale en el diálogo con los discípulos es la pérdida de la fe. Si ustedes se fijan, todo lo que ellos narran, lo narran en un triste pasado, como algo que fue y que ya no es, como algo que podría haber sido y que ya no va a ser. Jesús el Nazareno, que fue un profeta acreditado delante de los hombres y de Dios, que parecía que iba a ser el liberador de Israel, pero cómo lo condenaron y lo crucificaron. Ya estamos en el tercer día, mejor dicho, no hay nada que hacer. Y no tienen fuerza para creer, aunque les cuenten lo del sepulcro vacío, no creen. La aparición de ángeles, no creen. Que los discípulos fueron corriendo y vieron efectivamente el sepulcro vacío, no creen. La tristeza les ha quitado la fe. Hagan ustedes la cuenta de cuántas personas que ustedes conocen han perdido la fe en un momento de tristeza. Una enfermedad, una muerte, una ausencia, una tragedia, un fracaso, una frustración. Y no solamente tristeza, sino que muchas veces es una tristeza unida a un gran enojo con Dios. Entonces yo me quedo triste, me enojo con Dios, ¿y qué es lo que hago? Pierdo la fe. Y no importa lo que me digan, yo no quiero volver a creer. Porque ya no es, fue. ¿En cuántas vidas de personas que ustedes conocen Dios fue? Fue el amor de mi infancia, fue
el Dios con el que yo hablaba íntimamente cuando yo era pequeño. Fue el que me daba fuerzas y me sostenía, y luego uno lo pierde, porque uno pierde la fe. Pero cuando se pierde la fe no se pierde sola. La fe se pierde perdiendo algo más valioso, perdiendo la esperanza. Ya no quedan ilusiones, ya no quedan anhelos. Todo se ha cerrado, por eso se da la espalda, por eso huimos hacia Emaús, porque ya no tenemos ninguna esperanza. Cuando el ser humano pierde la esperanza, todo se empieza a entenebrecer, todo se oscurece, porque ya no creemos que haya esperanza. Esperanza para un amor, esperanza para una familia, esperanza para una vida, esperanza para un corazón, esperanza para un hijo, para una hija, esperanza para un mundo, esperanza para una sociedad. Mírenlo bien, ustedes no se han dado cuenta de que estamos viviendo en un mundo con poquita esperanza. Por ejemplo, cuando nos agobiamos con todos los datos del calentamiento global y de todas estas realidades que está sufriendo nuestro planeta, no me digan que no se nos agota un poquito la esperanza. Cuando vemos la situación del mundo con estas guerras, cuando vemos la situación de corrupción y de problemáticas de nuestro país, no me digan que no se achiquita la esperanza. Cuando incluso caemos en la cuenta de que la gente le ha perdido la fe a traer niños a este mundo, es un signo claro de pérdida de esperanza. Y la pérdida de esperanza lleva a lo definitivo, una profunda amargura. Y la amargura es una mirada negativa de la existencia. Y en ese momento aparece Cristo. Y Cristo aparece con dos realidades: la palabra y el pan. Con la palabra ilumina la tristeza, ilumina la pérdida de fe, ilumina el vacío de esperanza y rompe la amargura. Entonces los corazones fríos se encienden. No ardía nuestro corazón. Y con el pan se muestra, se revela, se manifiesta y lo pueden ver. Esto es algo parecido a lo del capítulo 21 de Juan, donde igualmente Jesús prepara una comida para sus discípulos y el evangelista Juan dice: y nadie preguntaba quién era, porque todos sabían que era el Señor. Cuando se celebra la Eucaristía no hay dudas. Cuando se parte el pan todo es evidencia. Es clarísimo que el Señor está ahí delante de nosotros y que lo podemos contemplar, que lo podemos reconocer, porque está delante de nuestros ojos. Una vez que los cura con la palabra y con el pan, entonces cambia el camino y ellos regresan a Jerusalén para dar un testimonio. Era verdad, ha resucitado el Señor, se ha aparecido a Simón y nosotros lo hemos encontrado en el camino y lo hemos reconocido al partir el pan. Siempre hay algo que me ha parecido muy lindo en este texto y son lo que yo llamaría las dos velocidades del texto.
Si ustedes se fijan, da la impresión de que cuando van caminando hacia Emaús, el camino es muy largo, se demoran todo un día, porque cuando llegan a Emaús el día está terminando, la tarde está cayendo. Y sin embargo, cuando regresan a Jerusalén, pareciera que regresaran en un instante. La imagen que a mí me da es que van caminando con desaliento hacia Emaús y van corriendo con ilusión hacia Jerusalén. Yo les pediría hoy, para cuando termine la Eucaristía, que dejemos de caminar con desaliento y que salgamos corriendo a contar que nos ardía el corazón con su palabra y que lo vimos en la Eucaristía y que era verdad, ha resucitado el Señor y que por lo tanto se nos cambie el camino y que el camino de la huida, del comportamiento indigno, se cambie por el camino del compromiso, de ir a dar testimonio del resucitado, con la conciencia de que yo tengo que cuidar mi vida y la vida de los demás, porque son vidas preciosas, compradas al precio de la sangre de Cristo, el Cordero Inmaculado. Nos queda al final una plegaria, una oración, que les recomiendo para todo momento, pero sobre todo para aquellos momentos en los que más necesites de la compañía de Cristo. Cuando vaya cayendo el día y terminando la tarde, tú, como los discípulos de Emaús, deja aflorar en tus labios una de las más bellas oraciones del Evangelio. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo y el día ya termina. Y Él entrará en tu casa, se sentará a la mesa, te partirá el pan y cuando lo veas se acabarán las tristezas y comenzará la alegría.